Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los beneficios de la vitamina B3, niacina. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de esto porque algunas personas nos están preguntando debido a que Natura Slim, los centros de adelgazar y de restaurar el metabolismo que tenemos a través de distintos países, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Panamá. Utilizamos unas vitaminas especiales que se mandaron a hacer para ayudar a las personas que tienen metabolismo lento. La persona que tiene metabolismo lento, que tiene mucha dificultad para bajar o demasiada facilidad para engordar o un metabolismo débil y no puede tampoco controlar su diabetes, pues necesita como restablecer su metabolismo, restaurarlo, y para ello hay que cubrir las deficiencias acumuladas. O sea, muchos años de una persona no haber comido correctamente, pues van acumulando daño. El daño se acumula a nivel celular. Nosotros entonces tuvimos que mandar a hacer, para ayudar a estas personas y que tuvieran resultados, tuvimos que hacer nuestra propia fórmula de vitaminas, que es una fórmula pues mucho más potente que todo lo que hay en el mercado. Mucho más potente que todo lo que se consigue, digamos, en las tiendas de salud, en los health food stores y demás. Porque necesitábamos algo que básicamente revitalizara el metabolismo. Ahora, dentro de esa fórmula utilizamos de cada uno de los compuestos de la vitamina B, B1, B2, B3, que es la niacina, que es el tema de este episodio, B5, B6. Del complejo B principalmente utilizamos una dosis bien potente. Bien potente es que es un mínimo de 50 miligramos de cada una. Ha habido países como México donde nos han obligado a bajarla, ¿no? Porque México tiene su propia ley que no permite más de X cantidad, ¿no? Ha habido algunos países donde no hemos tenido que bajarla, ¿no? Pero nosotros tratamos de usar el máximo que nos permita el país de niacina, que es la vitamina B3. Así que usamos el complejo B a su máxima potencia, que es 50 miligramos, 50 de B1, 50 de B2, 50 de B3, que es la niacina. Pero hay algunos países que no nos dejan usar más porque tienen sus propias regulaciones, ¿no? Ahora, vamos a hablar un momento de por qué usamos la dosis más alta posible de niacina, de vitamina B3. Es bien importante. Voy a la pizarra un momentito para explicárselo. Fíjense. El complejo B de vitaminas, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, todo eso es parte del complejo B. Es el grupo de vitaminas que controla el metabolismo. O sea, si usted tiene suficiente complejo B en el cuerpo, el metabolismo tiene todas las oportunidades de empezar a funcionar. Obviamente el metabolismo necesita otras cosas como vitamina C, magnesio, calcio y demás, pero desde el punto de vista del complejo B viene a ser casi como la base. Como la zapata de la casa, ¿no? Como los cimientos. Si no tiene un complejo B completo, despreocúpese de todo lo otro que ponga, que nada va a funcionar. Porque si usted mira el ciclo de lo que pasa dentro del cuerpo, o sea, las células, ¿verdad? Las células, ¿no? Dentro tienen la mitocondria, que es el área donde se crea energía, y aquí dentro ocurre algo que le llaman el ciclo Krebs, en honor al científico que lo descubrió, el doctor Krebs, ¿no? Básicamente ese es un ciclo que pasa como por 64 pasos, donde entra una molécula de glucosa. Vamos a decir que usted comió algo, se convirtió en glucosa, que es el azúcar de la sangre, y esa molécula pasa por 64 pasos. Y esos pasos tienen unas necesidades, y de las necesidades más grandes que tienen es pues B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico. O sea, le estoy hablando del complejo B, ¿okay? O sea, en algún sitio de esos 64 pasos algo se va a parar y no va a producir el producto final valioso del ciclo Krebs. Es una sustancia que se llama ATP, que es la sustancia que le da a usted energía y es la misma también que le da energía al cuerpo para quemar la grasa. Usted quiere adelgazar, necesita más ATP. Usted quiere controlar su diabetes, necesita más ATP. Usted quiere que se le vaya la depresión emocional, necesita más ATP. O sea, porque el ATP es la energía del cuerpo. Es como la energía química que produce el cuerpo dentro de las células. Eso pasa a través del ciclo Krebs, que como le explicaba, tiene como 64 pasos. Y de esos 64 pasos,
pues hay como 8 de ellos que usan B1, como 6 que usan B2, hay como 10 de ellos que usan B3, o sea, que si falta uno de estos, se paró. Ahora, una de las más vitales para efecto de mover el metabolismo es la vitamina B3. Dentro de todas estas, todas son necesarias porque todas trabajan una con las otras, se llama sinergéticamente. Pero la vitamina B3, que se llama niacina, ¿okay?, es de las más vitales para efectos de restaurar el metabolismo. ¿Por qué la vitamina B3 es tan vital? Bueno, empiezo por decirle que no funciona sola. O sea, si usted trata de meterse vitamina B3, no va a pasar nada. Necesita la B1, la B2, la B5, la B6, la C. Necesitan estar en grupo para que funcione. Pero la B3 es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque la vitamina B3 es una vitamina que, primero, que participa en más pasos que las otras B de los 64 pasos del ciclo Krebs. Así que tiene que estar ahí. Si no está ahí, se trancó el metabolismo. La vitamina B3 es una vitamina que es antitóxico. Los tóxicos del cuerpo, realmente, cuando usted ve un cuerpo, ¿verdad?, el tóxico que haya en el cuerpo de los colorantes, de los preservativos, de los gases que usted haya inhalado, de medicamentos que le hayan puesto, que se quedaron partículas alojadas, todo eso va a estar guardado en la grasa. La grasa del cuerpo es el sitio donde se almacenan todos los tóxicos. La grasa de nosotros los humanos no es blanca, es amarilla. Es amarilla y de hecho es de mal olor, ¿me sigue? Porque ahí está guardado en la grasa prácticamente de todo lo que usted ha comido, el cuerpo guarda un pedacito de lo que le sobró, de los tóxicos que entraron, de los colorantes, de los preservativos, de todo eso hay en la grasa. La grasa de un ser humano no es blanca. La de un cerdo es blanca porque el cerdo no usa nada de esas cosas, pero nosotros usamos tinte para el pelo y 20 otras cosas. Entonces, la vitamina B3 tiene la propiedad que es antitóxico y saca tóxicos del cuerpo. La vitamina B3 es antidepresiva, o sea, quita depresión. Por ejemplo, en Rusia, que no usan antidepresivos, pues una persona está deprimida y ¿qué le dan? Vitamina B3, ¿okay? Así que tiene un efecto antidepresivo. La vitamina B3 es anticolesterol. O sea, baja el colesterol malo y sube el bueno. La vitamina B3 es crucial. La vitamina B3 es antirradiación. Por ejemplo, cuando hubo el accidente en Rusia de Chernobyl, la planta nuclear, pues se usa vitamina B3 para sacarle a la gente la radiación de encima. Ahora, la vitamina B3 tiene todos esos efectos, también es anticándida, o sea, mata al hongo cándida. O sea, por donde quiera, o sea, del complejo B, esta es como de las más beneficiosas, pero hay una situación que como es una vitamina que es antitóxica, cuando usted empieza a tomar B3, el cuerpo pega a tirar todo para afuera. ¿Y qué va a pasar? Se le puede poner roja la cara, se le puede usted darse un susto, no se dé un susto. El cuerpo, ese rojizo le dura 10 o 15 segundos, 10 o 15 minutos, perdón, y se va. Y se va solamente porque aumenta la circulación y el cuerpo, como la piel es un órgano de eliminación, el cuerpo trata de tirar todo eso por ahí. Así que la vitamina B3 es crucial. Usted va a encontrar que las vitaminas comerciales no tienen B3. Lo que tienen es una cosa que no es niacina, le llaman niacinamida. Esta no funciona, no hace el trabajo. Si usted quiere hacer el trabajo necesita niacina, que se llama vitamina B3. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.